y a usted que está en su casa le preocupa. Sin duda alguna que ha estado escuchando acerca de un decreto que ya está en vigencia, que dejaría prácticamente todo lo que era derechos reales en manos directas del gobierno central. ¿De qué se trata? ¿Por qué se pide la abrogación de este decreto? Vamos a ir con la senadora Sentarrec, porque nosotros hagamos de cuenta que no sabemos nada, no sabemos ni cuándo lo promulgó el presidente Arce, por qué lo hizo y a título de qué. Senadora, bienvenida a Protagonistas de la Mañana. Ustedes ya se han movilizado, apenas conocieron de este decreto y ya han logrado también unir a todo el país que está rechazando este decreto. ¿De qué se trata y cuál es su alcance? Bienvenida. Bueno, nosotros tomamos conocimiento de este decreto por sectores de la ciudadanía porque se lo aprobó, se lo emitió entre gallos y medianoche, no se publicó, no fue algo que el gobierno lo hubiera socializado ni hubiera advertido a la ciudadanía que iba a generar este decreto supremo. Esta es una primera situación que ha sido irregular, porque un tema tan importante como derechos reales no se puede hacer sin haber generado insumos, opiniones de distintos sectores y haber tomado los sectores que hayan tomado conocimiento también para hacer sus observaciones. Por otro lado, nosotros sí sabíamos como legisladores que en algún momento iban a haber cambios en derechos reales, porque la Constitución Política del Estado, aprobada en el año 2009, preveía a través de una ley del órgano judicial, la Ley 025, que se deberían hacer dos leyes especiales, una para el notariado y otra para el tema de derechos reales. Entonces, este es un tema constitucional y este es un tema legal. Y nosotros, por ese motivo, desde el año 2021, los parlamentarios de CREMO presentamos un proyecto de ley para hacer la respectiva ley, el desarrollo legislativo de derechos reales. Y ese proyecto de ley nunca fue tratado, está en la Asamblea Legislativa desde el año 2021 y fue repuesto en todas las legislaturas. Por lo tanto, cuando los sectores nos advirtieron que se había emitido un decreto, fue un tema realmente sorprendente, y mucho más ya los análisis que se empezaron a hacer al respecto por grupos de abogados, por instituciones y por nosotros mismos en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde vimos que hay varios temas que vulneran justamente la Constitución Política del Estado y el marco legal de los bolivianos. Este decreto ley primero no debería existir, es un absurdo, porque tiene que haber un desarrollo legislativo. Debimos haber hecho la ley respectiva y debemos hacer la ley respectiva. Senadora, la corto ahí y en este momento, porque esto es lo que la gente no le entendía. Si bien hace más de una semana estuvimos con uno de los activistas aquí en el estudio explicándonos lo que usted nos está diciendo en palabras más simples, que es un tema de que está vulnerando nuestros derechos, porque al decir nuestros derechos, todos los que tenemos un bien inmueble, llámese un lotecito o llámese una casa, un edificio, ¿cómo me vulnera a mí mi derecho este decreto por encima de una ley que es lo que no aprobaron, lo que ustedes han presentado el 2021? Bueno, porque definitivamente es un tema que debe ser objeto de una ley, para comenzar, para que sea tratado como corresponde. Y un decreto supremo no puede ser delegado, no puede aparecer un decreto supremo para delegar la conformación de lo que ellos llaman un consejo, un grupo, una instancia competente nacional. Ellos, a través del decreto, le dicen al Consejo de la Magistratura que conformen una instancia competente nacional de registro de derechos reales. Esa instancia se dice en acuerdos, pero no se sabe cómo se va a conformar, que se busquen profesionales y va a ser una máxima instancia encargada de dirimir sobre los temas de derechos reales sin ninguna posibilidad de apelación. O sea, tiene más o menos poderes supremos. Esta instancia es la que va a generar todo el registro, la acumulación de datos relacionada con la AGETIC. Y sabemos que la AGETIC es un sistema
único de derechos reales que se pretende conformar ahora, que estaría bajo tuición del Ministerio de Comunicación y de la Presidencia. Entonces, aquí el Ejecutivo ya tendría la posibilidad de tener la acumulación y el registro de todos los datos de los bienes, muebles, inmuebles, urbanos, rurales, etcétera, de los bolivianos. Esta es una de las situaciones que ha advertido muchísimo a la ciudadanía, porque por las actuaciones que han habido de la GETIC en distintas situaciones anteriores, y además porque es el poder político que toma en sus manos este tema tan importante como es el precautelar todo lo que es el derecho los derechos jurídicos con respecto a los bienes de los bolivianos. Perfecto. Senadora Rec, en este punto que usted nos dice es importante, porque hasta la anterior semana ustedes, gracias a esto, se reunieron también con población, con plataformas y con diferentes movimientos vecinales que también llegaron hasta la brigada parlamentaria para dar un respaldo, y ahí recién empezaron a saltar y tomar en cuenta los comerciantes, los transportistas y toda aquella gente que trabaja en la informalidad, porque ese es el riesgo. Ellos trabajan en la informalidad, entonces si tienen 2, 3 casas, no tienen cómo justificar legalmente ante documentación, por ejemplo, de un salario, ¿no?, que es todos los años. Ese es el peligro, porque también acá decían, le pueden quitar, le pueden confiscar. ¿Cómo está este decreto, senadora? Bueno, el decreto instituye la conformación de un registro único donde se acumula. Antes tenía el municipio los datos, ¿no? Y luego estos datos eran traspasados a derechos reales que estaban bajo tuición del Consejo de la Magistratura. En esta instancia única que va a haber y en este registro único, los bolivianos en el plazo de 60 días, una vez conformado esa directiva, ese consejo que no se sabe cómo se va a conformar ni cómo van a elegir a esas personas, todo está en una nebulosa. Está en manos justamente del Consejo de la Magistratura, que dice que por acuerdos elegirá esas autoridades. Ahí ese ente más la GETIC tendrán todos los datos, toda la información de las propiedades de los bolivianos, incluso rurales, a través de ciertos empadronamientos que va a haber también con respecto al INRA. Entonces, acá va a haber un reempadronamiento, o sea, uno tiene que volver a ir para que le digan si su bien está en una situación legal o no, y acá empieza la primera tribulación de los bolivianos. Wow. Porque, claro, vamos a tener que volver a reempadronar todo lo que tenemos y a ver qué vicisitudes son las que vamos a tener que enfrentar en ese reempadronamiento. Qué terrible. Si consideran que nuestros bienes están bien, si las colindancias, etcétera. Y además en este decreto supremo no se consideran procesos administrativos. Las personas que van a estar encargadas de todo este procedimiento solamente dejan una fianza que no dice qué monto va a tener, por si han cometido errores o dañan al propietario. Uno los tiene que demandar judicialmente en un proceso larguísimo para restituir su derecho. No hay un procedimiento administrativo, se elimina, porque usted sabe que a veces le ponen un nombre cambiado. En vez de María le ponen Mario, ya usted no es la misma persona y eso tiene que ser rectificado. Entonces acá estas personas que van a estar encargadas no tienen en realidad una obligación de poder rectificar estas cosas, porque no son personas que van a estar con la posibilidad de que se les haga un proceso de manera inmediata. Hay muchas situaciones que son muy peligrosas. Terrible, terrible, lo que usted nos dice es terrible, pero fíjese usted, vamos a poner esta nota de el ministro Iván Lima, donde él, todo lo que usted nos dice, fíjese usted que caería en saco roto con lo que él dice, porque al final, no sé si él no leyó este decreto o qué es lo que pasó. Escuchémoslo, por favor, juntas. La derecha y la nueva derecha pretendan politizar el decreto supremo 5143,
que tiene como objeto mejorar el servicio de derechos reales en favor de la población a través de una campaña de desinformación irresponsable sobre la norma que se ha aprobado mediante el Decreto Supremo 5143. Esta norma lo que pretende es desbaratar las mafias y organizaciones criminales que han dado lugar a registros falsos, que han ayudado a la existencia de avasallamientos y otras irregularidades que el pueblo boliviano sufre a diario. La situación que queremos resaltar en este momento es que la mala información que se ha venido generando tiene objetivos claramente políticos. No tiene como fin buscar la seguridad jurídica de las familias bolivianas. No tiene como fin mejorar las largas filas que se hacen desde el amanecer en muchos de los departamentos para resguardar el derecho propietario. No tiene como fin la verdad, no tiene como fin la transparencia, sino tiene como fin generar miedo, incertidumbre y propiciar el interés de una sola persona. Un interés representado claramente por la derecha y la nueva derecha boliviana, que no tienen discurso y no tienen propuestas para el... Muy bien, senadora Rec, esto era lo que estaba hablando en estos días desde el gobierno, ¿no? Representado por Iván Lima, pero también sale un viceministro y reconoce efectivamente de que no se socializó este decreto. ¿Qué le responde usted a las afirmaciones que él hace? Bueno, en primer lugar, el gobierno cuando hace algo subrepticiamente, cuando emite una situación que no quiere que el pueblo la conozca a su debido tiempo, quiere tomar por sorpresa al pueblo, dice que no la socializó. Esa es su excusa. Ya esa cartilla que tienen comunista la conocemos, ¿no? Ante cualquier vulneración de derechos, no lo socializamos adecuadamente, por algo no lo socializan.